Buenas tardes, mi nombre es William Colmenares. El día de hoy me corresponde el módulo 1 de la materia Control y Evaluación de Proyectos. El tema de hoy es Introducción a la Gerencia de Proyectos. En esta lámina se va a colocar lo que es el link una vez que se cargue la presentación, el cual va a aparecer que es el link de YouTube. Ok, tenemos un índice, el cual es la introducción, elementos conceptuales, planes, programas, proyectos y diferencias, clasificaciones de proyectos, etapas de un proyecto, evaluación del proyecto, ciclo de vida de un proyecto y unas breves conclusiones. Bien, en cuanto a la introducción, nos dice: la gerencia de proyectos es un conjunto de conocimientos, habilidades metodológicas y acciones estratégicas aplicadas para planificar, ejecutar, monitorear un proyecto con el fin de que él se cumpla a cabalidad. Tenemos lo que son los elementos conceptuales. Los elementos conceptuales básicos involucran principalmente a la comprensión de las necesidades y definición misma de un proyecto. Tenemos lo que es la necesidad, el proyecto y la gerencia del proyecto. Las necesidades son las carencias o problemas detectados en un contexto determinado que motivan a la creación de un proyecto. Tenemos el proyecto. El proyecto se define como un conjunto de actividades planificadas para lograr objetivos específicos dentro de un plazo que cuenta con recursos y calidad determinada. Tenemos la gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos se encarga de equilibrar las demandas entre el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, para asegurar que se cumplan las expectativas de todas las partes involucradas. Bien, ahora tenemos lo que son los planes, programas y proyectos. En cuanto al plan, podemos decir que es un documento o guía que establece un conjunto detallado de acciones, objetivos, recursos, responsables y tiempo para alcanzar las metas definidas. Tenemos el proyecto. Se define como proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Tiene un comienzo y un fin definido. Tenemos el programa. El programa es un conjunto de agrupación de proyectos relacionados que se gestionan conjuntamente para tener beneficios y control que no se lograrían si se gestionaran por separado. Bien, ahora tenemos lo que son las clasificaciones de proyectos. En las clasificaciones de proyectos tenemos 5, según su ámbito de acción o finalidad, según su grado de dificultad, según la procedencia del capital, según el sector o área y, por último, tenemos según el alcance geográfico. Ahora bien, tenemos lo que son las etapas de un proyecto. El proyecto consta de 3 etapas y la última, tercera etapa, tenemos una subdivisión de 4 etapas. Ok, como etapa principal tenemos lo que es la formulación del proyecto. Esta es la etapa donde se define el proyecto o la necesidad que motiva a la realización del proyecto. Tenemos el alcance del proyecto. En esta fase se determina con detalle qué se incluye o no en el proyecto, definiendo claramente los límites entregables, los objetivos específicos y el alcance para evitar desviaciones posteriores. Tenemos lo que es estudios previos. Los estudios previos permiten validar y la factibilidad del proyecto desde las diferentes perspectivas. Esta se divide en 4. Tenemos el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y legal de la organización y el estudio económico o financiero. Bien, ahora tenemos la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto es un proceso sistemático que busca determinar la viabilidad, eficacia, eficiencia, relevancia y sostenibilidad del proyecto.
la clasificación de los proyectos. Tenemos tres clasificaciones de los proyectos. Tenemos la evaluación previa o antes. Esta se realiza antes de iniciar el proyecto para determinar su viabilidad técnica, económica, legal y social. Y se decide para poder invertir en él. ¿Okay? Ahora tenemos la evaluación intermedia o durante el desarrollo. Se lleva a cabo mientras el proyecto está en curso para monitorear su progreso e identificar desviaciones con el fin de corregirlos antes de su culminación. Tenemos la evaluación final. Dicha evaluación se realiza al concluir el proyecto para medir los resultados logrados, el impacto generado de la eficiencia, medir los recursos y extraer posibles lecciones aprendidas para futuros proyectos. Tenemos los tipos de evaluaciones de proyectos. Tenemos las evaluaciones privadas y la evaluación social. En la evaluación privada nos dice que es el análisis realizado de la perspectiva del inversionista o propietario del proyecto, enfocándose en la viabilidad económica y financiera del mismo. Su objetivo es determinar si el proyecto es rentable, justificando la inversión mediante el análisis de costos, beneficios y riesgos y retornos esperados. ¿Okay? Ahora tenemos lo que son las evaluaciones sociales. Estas evaluaciones consideran el impacto del proyecto sobre la sociedad en general, incluyendo aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos, que no siempre quedan reflejados en la evaluación privada. Ahora, tenemos un ciclo de vida de un proyecto. El proyecto en sí tiene 5 etapas en su ciclo de vida. Tenemos el inicio. En esta fase se identifica la necesidad o el problema que se va a resolver. Se definen los objetivos principales y se evalúa la viabilidad. Tenemos lo que es la planificación. Se desarrolla un plan detallado que incluye el alcance, los recursos, el cronograma y el presupuesto identificados para realizar dicho proyecto. Tenemos la ejecución. La ejecución se lleva a cabo mediante las tareas asignadas a responsables y para gestionar los recursos. ¿Okay? Tenemos el seguimiento y el control. En cuanto al seguimiento y control, se monitorea el alcance del proyecto en tiempo real, comparando los resultados con el plan original, identificando acciones y aplicando correcciones para poder seguir con el cumplimiento del proyecto. Y tenemos el cierre. En cuanto al cierre, podemos decir que se finalizan todas las actividades, se entrega el producto o servicio y se hace una evaluación final del proyecto. ¿Para qué? Para documentarla, y dicha evaluación nos da como para aprender y no tener errores a proyectos futuros o para cualquier iniciativa. Ahora, una pequeña conclusión, podemos decir que la gerencia de proyectos en el contexto de la ingeniería es fundamental para garantizar que los proyectos se ejecuten de acuerdo con los objetivos de tiempo, costo, calidad y alcance establecidos. La evaluación de proyectos permite analizar la viabilidad técnica, económica y social para asegurar la eficiencia y efectividad en la implementación de soluciones ingenieriles. ¿Okay? Con esto concluyo lo que es mi participación en lo que es el proyecto del módulo 1. Acá podemos tener lo que son las referencias de donde saqué la información. Gracias.